A ver, chicos, ¿a quiénes les toca presentar hoy día? A mí, Bianca, doctor. Una advertencia, por favor. No quiero volver a tener la amenaza de que no quieren reprogramar. Esto ha sido una caída internacional del sistema. Por favor, si tenemos que reprogramar por cuestiones de fuerza mayor, se reprograma, así de simple. ¿Estamos? Sí, doctor. Y por favor pido que no me escriban también al interno, porque yo también estaba preguntándole a usted, doctor, y era como que a cada rato me decían que pregunte. Ya. Ya, empecemos de una vez. Un segundo. Ok, muy buenos días a todos. En esta ocasión, junto con mi compañera Bianca Chompitas, vamos a hablarles sobre un seminario muy importante en nuestra carrera, el cual es equilibrio ácido-base e insuficiencia renal. Bueno, ahora vamos a iniciar. Este es nuestro índice. Principalmente vamos a hablar de la regulación ácido-base y después de la insuficiencia renal. En el primer caso, siempre vamos a comenzar con unas generalidades para que determinen algunas nociones importantes. Luego viene lo que es el equilibrio ácido-base en sí, en general, y luego lo que son los desórdenes, ¿no? Mientras que en insuficiencia renal, las generalidades sí sí la definición en conjunto con la insuficiencia renal aguda y nefropatía crónica. Ya, ahora sí, vamos a comenzar con el seminario hablando de equilibrio ácido-base, el cual está encargado por mi persona. Entre las diversas generalidades que hay que recordar aquí de diversos cursos que ya hemos llevado, es que es el significado de lo que es un ácido, una base, un pH, ¿no? En el caso del ácido vamos a saber que es aquella sustancia capaz de donar un protón, mientras que la base va a ser aquella sustancia capaz de aceptar un protón. Aquí se ve la interconversión de ácido a base conjugada más un hidrogenión, mientras que por el otro lado aquí se ve lo contrario, que sería en el caso de una base con un hidrogenión hacia un ácido conjugado. Para poder también saber acerca de este equilibrio ácido-base tenemos que tener... Doctor, ¿se está escuchando un poco su audio? Disculpe. Disculpen, era el audio de mi hijo que pasó acá con su celular. Ah, ya, entonces sí. Ah, ya. Acerca del pH vamos a saber qué es aquella medida de acidez. Bueno, en sí, para poder denotar más el significado de esto y meternos más a lo que sería el pH, vamos a saber que no va a ser solo una manera de expresar la concentración del ion hidrógeno. Además, que a medida que el pH va aumentando, los hidrogeniones van disminuyendo, porque va a haber un aumento de lo que sería el OH. Y en sí, en general, es un parámetro de medida que nos va a permitir determinar si una sustancia es ácida, neutra o alcalina. Y eso lo vamos a poder denotar en esta escala de pH, que muchos lo conocemos, en el que 7 va a ser una etapa neutral, y ahorita les voy a hablar acerca de cómo se saca esto. Menor a 7 va a ser ácido y mayor de 7 va a ser alcalino, en conjunto con un aumento de OH y acá en conjunto con un aumento de hidrogeniones. Vamos a saber que en estado normal
a nivel del organismo humano, el pH normal va a ser de 7,35 a 7,45, en el que vamos a denotar lo que es una acidosis y una alcalosis, cuando, por ejemplo, en la acidosis va a haber una disminución de 7,35 y en la alcalosis un aumento de 7,45, pero siempre son medidas normales, ¿no? Por eso se dice que es medio neutral. Por otra parte, vamos a saber que va a estar definido por lo que es una ecuación, que es el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno. Y aquí se puede denotar eso porque esto denota lo que sería la concentración. Además, según estudios, han sacado que esta concentración sería 1 por 10 a la menos 7 en el caso de los hidrogeniones, ¿no? Y por ello se halla esta base de neutralidad dependiente a esto, ya que si en sí cambiamos los valores en menos logaritmo y ponemos esta medida, vamos a tener que después de ello, según algunos contextos raros que tiene la matemática y en sí para poder hallarlo mejor, vamos a saber que este logaritmo, después de haberlo intercambiado, va a ser igual a la suma de los logaritmos de los factores, es decir, que cada uno se va a ir multiplicando y se va a ir sumando. Después vamos a saber que el menos logaritmo de 1 lo vamos a denotar como 0 y esto quedaría siendo menos logaritmo de 10 a la menos 7. Luego vamos a saber que este exponente puede pasar a ser multiplicando y esto saldría el menos 7 por logaritmo de 10. Y finalmente vamos a denotar también que todo logaritmo cuya base sea igual va a ser igual a 1. ¿Y cómo vamos a saber esto? Porque cuando no hay base ya hay que saber que va a ser 10. Ya. Y esto va a ser igual a 1. Y esto multiplicado por esto sería más 7. Por otra parte, también vamos a saber que la concentración de hidrogeniones, y esto es un dato impredecible también para contarles, es que la concentración de hidrogeniones a nivel sanguíneo plasmático va a ser 40 nanoequivalentes por litro. ¿Y por qué equivalentes? Porque es una manera más fácil de recordarlo porque no podemos recordarlo con 0,000 lo que vale en verdad, ¿no? Por otra parte, vamos a saber que el pH va a ser importante en varias ciencias como la biología, medicina, química, agricultura, silvicultura, ciencia de los alimentos, ciencias ambientales, oceanografía, ingeniería y nutrición, ¿no? Y aquí les puse unos datos importantes acerca del pH en algunos fluidos comunes, ya sea de manera intrínseca o extrínseca. En el caso, por ejemplo, del jugo gástrico, se va a ver que tiene un nivel de acidez muy amplio, ya que ya está llegando, o sea, es casi lo más bajo, que sería 1 a 2 en un aumento de hidrogeniones. Luego tenemos que, a comparación del jugo de limón que consumimos siempre en nuestro ceviche, entre otros, este va a ser 2,4. La orina va a tener un pH ya sea ácido o básico, que va a depender en sí de lo que se excrete y de lo que se reabsorba a nivel de los últimos túbulos. Y bueno, ¿no? Aquí vamos a tener de 4,8 a 7,5. Por otra parte, a pesar de que la saliva, muchos dicen que tiene un pH neutro, en sí tiene un pH un poquito más básico de lo común, ya que no está tan cercano al 7, ¿no? Pero lo vamos a tomar como neutro. Por otra parte, también vamos a tener el buffer, que ya lo hemos ido viendo por mucho tiempo, que va a ser o sea, sus sinónimos van a ser es una disolución amortiguadora o un tampón, ¿no? ¿Y qué va a ser? Una mezcla de un ácido débil y su base conjugada o una base débil y su ácido conjugado. Es decir, una pareja taponadora. Siempre que tener en cuenta esto. Basta que también que se va a registrar los cambios del pH. Además, van a ser muy importantes en los sistemas químicos y biológicos, ya que esto va a ser imprescindible para realizar muchos experimentos. También son un par de sustancias químicas que van a mantener, como les dije anteriormente, el pH casi constante cuando se va a agregar un ácido o una base. Esto prácticamente va a ser en el término de los ácidos fuertes y bases fuertes, porque entre los buffers vamos a encontrar más a los débiles, ¿no? Y para poder denotarlo mejor y ya terminar con esta base, es de que vamos a pensar en esto como un dispositivo para absorber choques, es decir, que estamos conduciendo, tenemos un choque y va a salir lo que es la bolsa de aire. Esa bolsa de aire prácticamente va a ser
el buffer, ya que nos va a salvaguardar a nosotros y va a evitar un menor daño. Por otra parte, para ya terminar en el término, también les he agregado los niveles de pH a nivel de los líquidos, de los fluidos corporales. Sin embargo, aquí solo quería recatar lo que es el líquido extracelular, que vamos a tener lo que es la sangre arterial, como ya les había explicado, de 735 a 745. Sangre venosa va a tener un promedio de 735 y el intersticial también va a tener. Por otra parte, vamos a saber, ya, esto es un resumen. El hidrógeno, ¿a quién dona? Es el ácido. El hidrogenión, ¿quién acepta esto? Es la base, ¿no? Ya, el ácido puede dividirse en fuerte y débil. En el caso del fuerte está el ácido clorhídrico y en el caso de débil está el ácido carbónico. Mientras que también se puede haber otra subdivisión que serían los volátiles y los fijos. Entre los volátiles está esta formulita y también tenemos al dióxido de carbono como representante principal, mientras que los fijos son derivados del catabolismo de proteínas y fosfolípidos y prácticamente estos son los más comunes y estos van a ser secretados con mayoría porque los volátiles, como su mismo nombre lo dice, van a ser secretados por medio de la respiración, mientras que los fijos por medio de los riñones, por ejemplo, que se van a dirigir a la orina. En el caso de las bases, estas también van a ser fuertes y débiles. Entre las fuertes está el hidróxido de sodio y las débiles el bicarbonato. Bueno, ya teniendo en cuenta esto, vamos a saber que las débiles van a ser los buffers que van a pertenecer a todo este equilibrio ácido-base que les voy a explicar después. Y por otra parte, también hay que notar que las fuertes van a ocasionar más o menos todos los cambios por lo que los débiles van a tener que participar en diversas reacciones porque son más fáciles de cambiarse de estructura, por así decirlo. Ya teniendo eso en claro, también les he puesto algunas ubicaciones, algunas de los ácidos, algunos ejemplos también de ácidos fijos, los cuales van a ser los nucleicos, los aminoácidos y ácidos grasos van a derivar de ellos por medio de la dieta, mientras que otros también van a derivar por medio de esta dieta. Además, una de las cosas más importantes que quería decirles es que los jugos cítricos van a producir alcalinidad, no van a producir acidez, y es un dato bien imprescindible que lo revisen en un libro. Por otra parte, vamos a tener también que el mismo metabolismo nos va a proporcionar algunas fuentes de ácidos y bases no volátiles. Y aquí, solamente para explicarlo rapidísimo, vamos a saber que van a derivar de las reacciones que producen dióxido de carbono, las reacciones que van a haber también reacciones que producen ácidos no volátiles, como sería la oxidación de aminoácidos que contienen sulfuro, y también lo que serían las bases no volátiles, y un representante aquí sería la oxidación de aminoácidos aniónicos. Ya, teniendo en cuenta eso, vamos a recordar un poco de fisiología 2, que sería la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el cual es complicado de entender, pero en sí como médico hay que quedarnos con esta formulita según mi perspectiva. Y bueno, ¿qué va a hacer esta ecuación? ¿Qué va a permitir? Va a permitir el cálculo de pH de una solución si se conoce la concentración molar de bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono. Y bueno, en sí más explicado está en esta formulita que esta, y aquí les puse yo. Bueno, lo que hay que saber aquí es de que si, por ejemplo, la presión parcial de dióxido de carbono va a aumentar, el pH tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcional. Mientras aumenta el pH, significa que también hay una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, que sabemos que va a participar como un ácido volátil. Por otra parte, también aquí vamos a notar que una disminución de pH va a haber una disminución de bicarbonato. Por tanto, estos van a ser directamente proporcionales, mientras que en un aumento de pH, ¿qué va a haber? Un aumento de bicarbonato.
Por otra parte, esto es una de las reacciones más comunes que vamos a encontrar en el equilibrio ácido-base a nivel de nuestro organismo, ya que esto va a estar representado en casi todas las regulaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente esto va a hacer, se va a provocar varios cambios. Y por ejemplo, aquí está lo que es un ácido débil que les estaba explicando antes, que un ejemplar es este ácido carbónico, que por medio también de la anhidrasa carbónica, todo esto va a depender también de la cantidad de anhidrasa carbónica que vamos a encontrar en nuestro organismo mismo. Por ello va a existir esta regulación más que todo, viendo que el CO2 va a aumentar, el hidrógeno tiende a disminuir. Si el hidrógeno, los hidrogeniones tienden a disminuir, el CO2 empieza a aumentar. Eso hay que denotar muy importante, ¿no? Es muy importante para denotar, diré. Pero algo también que hay que tener en claro es que el dióxido de carbono va a contribuir a la ganancia neta del ácido en caso de una hipoventilación, no en valores normales, sino solo en el caso de una hipoventilación por el mismo aumento de dióxido de carbono que va a aumentar esta interconversión, haciendo que también aumente los niveles de ácido a nivel extracelular. Luego está aquí, por ejemplo, también les he hecho un ejemplo de lo que es el buffer, que sabemos que es un ácido débil más base conjugada, donde al tender a disminuir los hidrogeniones vamos a pasar para allá, mientras que al tender a subir los niveles de hidrogeniones vamos a pasar para el producto, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que hay que anotar. Siempre recuérdense más o menos de esta formulita, ya que esto nos va a ayudar para poder visualizar lo que son los desórdenes a nivel ácido-base. Por otra parte, ya vamos a hablar acerca de la regulación del equilibrio ácido-base en sí. Y aquí vamos a tener en cuenta tres. Va a haber una regulación por buffers, que en sí va a ser en una escala de segundos a minutos. Luego vamos a tener una regulación respiratoria que va a funcionar de minutos a horas, mientras que la regulación renal, la cual es la más fuerte y más imprescindible de estas regulaciones, y es cuando ya hay un estado problemático, es cuando o sea, estos son más lentos que los otros anteriores, por eso los otros anteriores van a funcionar primero antes que en renal, aunque también el renal se fija mucho en esto y participa continuamente, no, contiguamente. Ya, ahora vamos a hablar acerca de el sistema buffer, donde vamos a tener al bicarbonato, fosfato y la proteína. El bicarbonato, como sabemos, es el representante del líquido extracelular. Por tanto, vamos a hablar acerca de ello aparte, ¿no? Ya, aquí está la formulita que anteriormente les había explicado, teniendo al bicarbonato aquí. Y bueno, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a saber que el bicarbonato va a prevenir el cambio de pH, pero debe ser represado por el riñón porque necesitamos la reabsorción de este bicarbonato o también necesitamos la excreción de este bicarbonato. Por eso les estaba diciendo que el sistema renal también va a participar contiguamente con el sistema buffer o también en el caso de la respiratoria. Ya, aquí vamos a tener esta ecuación, ¿no? Vamos a saber que el bicarbonato va a tratar de contiguar la mayor cantidad de hidrogeniones, haciendo que se transforme en esta formulita que sería el ácido carbónico, y en conjunto con los niveles de... y en conjunto se va a dar lo que es el dióxido de carbono con el agua. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Cuando hay un ácido fuerte, por eso había esta diferencia entre ácidos débiles y ácidos fuertes, cuando hay un ácido fuerte tiende a aumentar los niveles de hidrogeniones. ¿Y qué pasa cuando aumenta? Va a aumentar toda esta interconvención a transformarse a mayor cantidad de dióxido de carbono, los cuales por regulación en sí, por medio de los pulmones sabemos que se va a secretar y se va a intercambiar con oxígeno, tratando de llevar a lo que sería un pH normal, ya que va a tratar de disminuir estos niveles de hidrogeniones. Por otra parte, está la parte aquí, que es cuando hay un aumento, pero de nivel de OH a nivel extracelular, ¿no?
Y esto va a ser provocado mayormente por lo que sería una base fuerte, como por ejemplo el hidróxido de sodio. ¿Y qué va a hacer esto? Va a hacer que los niveles de CO2 disminuyan. Y esto va a inhibir lo que es la respiración, mientras que aquí hay mayor respiración, una hiperventilación, aquí va a haber una hipoventilación para poder regular el pH. Además, tenemos que dislucidar que la producción de CO2 es por mucho la fuente potencial más importante de la producción de ácido. Por ello, siempre vamos a tenerlo aquí presente. Este es un ejemplo con el ácido sulfúrico, pero ya lo hemos explicado más abajo y está más fácil de entender en esta perspectiva, ¿no? Por otra parte, aquí siempre van a tener esto para que recuerden los tipos de regulaciones, pero ya vamos a pasar al sistema de fosfato, el cual es uno de los más importantes a nivel intracelular, como también sería las mismas proteínas. Y bueno, que es el sistema amortiguador más importante de los túbulos renales, es decir, que va a participar aquí. Y una de las representantes más importantes es la célula alfa intercalada, en la que vamos a ver toda esta interconversión de HPO4 a H2PO4, ¿no? Y para en sí denotar un poquito más esto y dilucidar, vamos a saber que el fosfato va a ser inorgánico y orgánico. En sí lo más importante aquí, los más hablados son los inorgánicos a comparación de los orgánicos, que tenemos al ATP y al EDP, que van a participar en otras reacciones, pero en sí también son importantes para este equilibrio ácido-base. En el caso del fosfato inorgánico, vamos a tener a estos dos representantes, viendo que estos van a dar como producto en sí a cada uno, ¿no? Y bueno, si va a aumentar la acidez en esta es la reacción base que va a pasar aquí, que como ven aquí, para hacer esta interconvención, que si aumenta, por ejemplo, los niveles de H2PO4, se va a tender a regresar para que no, para que se logre bajar estos niveles de, no, aumentar estos niveles de pH para llegar a un estado neutro, porque es un sistema de compensación, va a tratar de disminuir los niveles de hidrogeniones, mientras que si aumenta la alcalinidad, se tiende a disminuir ello por medio del aumento también de OH. Por eso siempre hay que tener en cuenta que estos se van a regular a nivel de túbulo de los mismos túbulos en las células alfa intercaladas. Ya teniendo en cuenta eso, vamos a hablar del último sistema buffer, que va a ser a nivel intracelular, que va a ser la proteína. Y como podemos ver aquí, este va a ser un hematín. ¿Y por qué es importante? Por los niveles de hemoglobina que presenta, ¿no? El caso es de que el dióxido de carbono, vamos a saber que se va a secretar a nivel tisular, y esto lo va a recoger. Esto ingresa, por medio de la reacción ya muchas veces escritas, se va a dar una mayor cantidad de bicarbonato, pero también vamos a denotar, no, se va a dar una mayor cantidad de hidrogeniones, ¿no? Y esto se va a almacenar en conjunto con la hemoglobina. Sin embargo, después, para poder equilibrar esto, también se da lo que es los niveles de bicarbonato, que después se intercambian y trata de llegar a un equilibrio óptimo. Entonces vamos a denotar que cuando el oxígeno se va a unir a la hemoglobina, este va a liberar el hidrógeno, y por esto va a pasar cuando hay cuando la persona ya respira, ¿no? Inspira, y por ello está también aquí presente el sistema amortiguador a nivel respiratorio. Ya, para poder hablar de estos dos sistemas rápidamente, vamos a denotar este cuadro, que prácticamente son los niveles normales absorbidos y secretados, ya sea del pulmón, riñones. También cabe mencionar que una parte de esta regulación va a ser dada por el intestino, pero no se toma muy en cuenta a la hora de explicar toda la regulación ácido-base. Por ello nos vamos a basar solamente en el pulmón y en los riñones. Este es un gráfico que va a representar un resumen total acerca de ello.
en el que vamos a ver toda esta formulita ya antes explicada y cómo los niveles de CO2 se van a retirar de nuestro sistema, y por eso siempre hay que tener en cuenta en que una falla a nivel respiratorio va a ocasionar, ocasionar lo que es una acidosis, ¿no? Luego también tenemos a nivel renal, cómo se va a secretar por medio también de la fórmula ya presentada con anterioridad, haciendo de que se reabsorba estos componentes importantes, como sería, por ejemplo, el hidrogenión, o también se excreta el mismo hidrogenión, una de dos, o también la reabsorción de bicarbonato, que va a ser muy imprescindible. Ya, entre la regulación respiratoria, ya habiendo explicado todas las anteriores, vamos a seguir con la regulación respiratoria, que vamos a saber que va a ser aquel control que va a ejercer los pulmones sobre el dióxido de carbono a nivel extracelular. Va a estar mediada por dos quimiorreceptores, ya sea en los corpúsculos carotídeos y aórticos, o también aquí ubicados en el centro respiratorio vulvar. Vamos a denotar, antes de explicar toda esta parte, que va a ser limitada, o sea, va a disminuir hasta cierto punto lo que es el nivel de alcalosis o acidosis, pero va a haber mayormente una compensación completa. Ya, lo que va a suceder aquí, para poder denotarlo mejor, es de que los niveles de dióxido de carbono van a entrar por la barrera hematocefálica, pero así es la composición por la que va a aumentar, ya que en sí, si no me equivoco, esto no puede entrar por la misma, no, a ver, va a ver lo que es la barrera hematocefálica. Va a tender a entrar en esta formulita, ya que prácticamente por sí solo no puede entrar, y por eso se tiene que juntar con otro. Y ya adentro va a haber una reacción imprescindible, que es esta, con la anhidrasa carbónica ya presente ahí, que también va a tener unos niveles amplios en eso, en lo que sería el líquido cefalorraquídeo. Y esto que va a pasar es de que va a aumentar los niveles de hidrogeniones. También se va a dar lo que es la amortiguación por el mismo bicarbonato. Esto por medio de va a tender a aumentar la ventilación alveolar, haciendo de que los niveles de dióxido de carbono ya establecidos se liberen en sí. Vamos a imaginar que esta personita está respirando, ya que en sí está tosiendo, pero imaginando que está respirando, se va a eliminar estos niveles de dióxido de carbono, disminuyendo así lo que es los niveles de hidrogeniones y aumentando el nivel de pH para uno más normal. Es decir, en conclusión, vamos a necesitar lo que es un equilibrio entre el CO2 producido y eliminado. Ya teniendo en cuenta eso, ahora recordando un poco lo que son más formulitas o así, vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Si aumenta el nivel de CO2, también va a aumentar la tasa de metabolismo celular, haciendo que la tasa de metabolismo celular, mientras que si tiende a disminuir, va a aumentar la ventilación alveolar. Ya teniendo en cuenta eso, también recordamos un poco lo que es esta formulita de aquí que ya les había presentado, donde vamos a tener estas dos variables que son indirectamente proporcional, explicando lo que es la acidosis y lo que es la alcalosis. Por otra parte, ya como resumen, vamos a saber que el pH, por los quimiorreceptores presentes, van a hacer que el bulbo raquídeo, cuyo controlador es el centro neumotáxico, también afecte lo que son una mayor contractibilidad, una mayor funcionalidad de los músculos respiratorios, aumentando así también lo que sería la ventilación, y en consecuencia haya un aumento en la excreción de los niveles de dióxido de carbono.
Por otra parte, esto ya es un poco de fisiología, así que lo vamos a hacer un poco más rápido. Vamos a saber que a nivel del túbulo contorneado proximal va a haber una reabsorción de bicarbonato en un 80%, mientras que en el recto proximal un 20%. Por otra parte, esto es prácticamente más agua que otra cosa, así que no lo vamos a tomar en cuenta. En lo que es la rama ascendente gruesa de Henle, ahí recién vamos a ver que va a haber un 10%, otro 10%, entre otros que va a ser reabsorbido o secretado, ¿no? Y ya teniendo en cuenta eso, vamos a recordar que a nivel, que también se va a denotar esta formulita a nivel de los túbulos, al nivel del lumen, tratando de regularse los niveles de pH. Por otra parte, en el caso de la excreción de hidrogeniones, también vamos a tener la participación de los túbulos renales, como es el caso de, aquí se ve la participación, a ver, el túbulo contorneado proximal inicial, que es a nivel de S1, porque sabemos que existen tres. Por ejemplo, vamos a tener este intercambiador sodio-hidrógeno, en el que se va a denotar una mayor excreción de niveles de hidrogeniones a nivel del lumen, mientras que hay una mayor absorción de nivel de bicarbonato. Por otra parte, en el proximal tardío, que sería el S3, también vamos a tener este intercambiador básico que hay que tenerlo muy presente, aunque también aquí se va a dar la participación del intercambiador con el cloro, haciendo que si hay un aumento en la reabsorción de bicarbonato, también va a haber un aumento a nivel intracelular de cloro. En lo que es la rama ascendente gruesa, también tenemos lo que es el intercambiador de hidrógeno-sodio, como ya lo hemos visto, el otro intercambiador. Y por último, en las células intercaladas y del conducto colector medular, que vamos a hacer que esta parte, en la parte final de los túbulos, estos van a ser los reguladores, porque los otros sí o sí van a tener que participar en contraste a lo reabsorbido a los niveles normales, ¿no? Mientras que en la parte final siempre va a haber esta regulación, este aumento en la reabsorción o disminución en la secreción. Aquí vamos a tener la presencia ya de otro intercambiador que sería con el potasio y el hidrógeno. Ya para acabar con esta parte de la ponencia, vamos a saber que van a existir diversos desórdenes, los cuales son 4, como es la acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Las causas inmediatas va a ser un aumento en la presión parcial del dióxido de carbono, mientras que en la alcalosis respiratoria una disminución, porque sabemos que va a ser más lo que sería un ácido fuerte, no, un ácido volátil, lo que es CO2, así que también se supone esto. Por otra parte, aquí en la acidosis metabólica va a ser por adición de ácidos distintos a esta formulita, al ácido carbónico, y eliminación de, por ejemplo, del mismo dióxido de carbono. Mientras que la alcalosis metabólica también va a tener sus diferentes causas inmediatas que se van a denotar aquí. Pero para poder explicarlo mejor, les estoy poniendo aquí unos 3 cuadros en el que vamos a saber que en la acidosis respiratoria hay que guiarnos más que esto porque este está más resumido que estos dos. En la acidosis respiratoria va a haber una disminución de niveles de pH y un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Y cómo se va a regular? Por medio de la reabsorción de bicarbonato, ya sea por aumento o también va a tener una cantidad normal, una cantidad igual, pero más vamos a derivar unos al aumento. Y las causas de esto, hay diferentes patologías, como sería la disminución de la frecuencia respiratoria, el EPOC, intoxicación por opioides. En el caso de la alcalosis respiratoria vamos a tener un aumento de niveles de pH, una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, y como compensatorio sería una disminución de los niveles de bicarbonato para poder igualar estos y equilibrar.
Y una de las causas más frecuentes es los niveles de hiperventilación, ya que va a haber más oxígeno entrando a nuestro cuerpo en vez de menos oxígeno tratando de salir. Luego está la acidosis metabólica, en la que va a haber una disminución a niveles de pH y una disminución a niveles de ácido carbónico, pero no de ácido carbónico, de bicarbonato, pero como regulación va a haber una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. Por otra parte, esto va a ser causado ya sea por insuficiencia renal, que ya hemos hablado en teoría, la diarrea y la cetoacidosis diabética. Por último, también tenemos lo que es la alcalosis metabólica, en la que va a haber un aumento de niveles de pH y un aumento de niveles de bicarbonato de sodio. Por tanto, tiende a aumentar los niveles, la presión parcial de dióxido de carbono. Y bueno, estos son los cuadros que también resumen esto. Y también cabe mencionar, y esto solo para agregar, ya que es complicado también aprenderse muchas fórmulas en una sola, es de que van a haber diferentes fórmulas que también van a estar, ser factibles para lo que sería el diagnóstico de estas patologías. Vamos a saber finalmente que va a haber lo que es o sea, que hay diferentes causas en lo que sería para la ganancia de un ácido y la pérdida de bicarbonato. Aquí solo vamos a saber dos. Por ejemplo, para la ganancia de ácidos se tienen los cetoácidos precedentes de la oxidación, de la beta oxidación de ácidos grasos, que tiene lugar durante el ayuno y en una diabetes mal controlada. Por eso siempre hay que tener en cuenta a las personas con diabetes y con enfermedades que afectan a la misma persona, ¿no? Luego está la pérdida de bicarbonato, que vamos a saber que va a haber un aumento de la eliminación fecal en caso de diarrea prolongada, puesto que el bicarbonato se va a segregar como un tapón y se va a perder con otros constituyentes del quimo. Por eso también hay que tener en cuenta ello. Ya continuando y para acabar con la exposición, vamos a hablar acerca de la Union Gap, que es esta prácticamente que también es llamada brecha aniónica, y esto va a servir para diferenciar los tipos de acidosis. Es un instrumento diagnóstico que va a utilizar el hecho de que la única forma de perder bicarbonato es a través del intercambio con el cloro, que vamos a tener aquí en niveles normales. Sin embargo, en esta parte vamos a verla aumentada en las células intercalares beta de los túbulos colectores y el tracto gastrointestinal inferior, ¿no? Y con esta formulita vamos a hallar lo que es los valores de la unión GAP, sabiendo que, por ejemplo, en una acidosis por carga de ácido, vamos a saber que el AG va a tender a aumentar porque los niveles normales están de 8 a 12. Sin embargo, aquí lo denotamos a nivel de 17. Sin embargo, los valores de cloro no aumentan ni disminuyen, mientras que el bicarbonato tiende a disminuir. Por otra parte, en acidosis por pérdida de base, esto sí va a tender a aumentar, y en sí este nivel va a tender a estar en rangos normales. Y por ello hay que denotar que va a haber este intercambio y por eso va a provocar todo este daño. Hay unas causas, siempre va a haber cuadros que van a explicar las causas de un gap elevado y un gap normal. Entre las causas del gap elevado vamos a tener, por ejemplo, a la acidosis láctica, que es común, y también a la cetoacidosis diabética, que hay que tenerlo presente en personas con diabetes mellitus. Luego está el anión gap normal, donde vamos a saber que va a ser causado posiblemente por lo que es una diarrea, así que hay que tener en cuenta eso, y también por una acidosis metabólica hiperclorémica. Y bueno, aquí también está un poco más resumido estos niveles, ya sea de gap aumentado y gap normal. Y algo que también quería agregar antes de continuar con mi compañera era que también tiende a aumentar por algunos tóxicos como es el etanol, metanol y todo ello, ¿no? Y también por la misma insuficiencia renal. Así que hay que recordarnos de ello. Bueno, ahora vamos a pasar con mi compañera. Gracias.
Buenos días, profesor y compañeros. Yo voy a hablar sobre la insuficiencia renal. Siguiente, por favor. Bien, primero, antes de entrar de lleno en lo que es la insuficiencia renal, me gustaría hablar sobre algunas generalidades del riñón, ¿no? Primero, generalidades anatómicas, como por ejemplo, vamos a ver que el riñón tiene una forma de habichuela, que se va a localizar en los flancos derecho e izquierdo, además va a estar recubierto por una cápsula, la cual va a estar recubriendo justamente la corteza, y al interior se va a encontrar la médula, ¿no? En la médula vamos a encontrar lo que son las pirámides renales, como podemos ver en la imagen, que van a estar siendo separadas por las columnas renales que constituyen la médula, la corteza, disculpe. Y bueno, al final los túbulos colectores van a terminar desembocando en las papilas renales y van a drenar la orina en lo que son los cálices menores y estos en los cálices mayores, que son dos, para luego terminar en la pelvis renal y luego dirigir la orina hacia el uréter, ¿no? Bueno, también es importante mencionar la irrigación en cuanto a la arteria renal, que es la que vemos en la imagen, que va a generar 5 arterias segmentarias y después se van a comenzar a dividir más en interlobulares, en arcuatas, en interlobulillares, y luego vamos a llegar a las arteriolas aferentes, que son importantes para la regulación de la presión arterial, y luego los capilares glomerulares, que son importantes para la filtración. Luego la salida ya va a ser por las arteriolas eferentes, que también va a regular la filtración glomerular, que van a dar lugar a los capilares peritubulares, y de esta manera se van a ir juntando las venas para finalmente formar la vena renal, que es la que sale. En cuanto a las generalidades histológicas, podemos ver un corte histológico de hematoxilina y eosina, en donde podemos ver, ¿no?, cómo se divide la corteza y la médula. La gran diferencia entre ellas es que en la corteza vamos a encontrar glomérulos, mientras que en la médula no. Y bueno, aquí vamos a ver cómo es que, bueno, aquí vemos en los circulitos y en las flechitas que se están señalando los glomérulos, y los túbulos, en este caso, se van a extender hacia la médula. Vamos a ver que hay glomérulos corticales y yuxtaglomerulares. Los corticales van a estar en relación con la corteza, justamente, y pegados a la cápsula, mientras que los yuxtaglomerulares a la médula. Y bueno, siguiente, por favor. En cuanto a las funciones del riñón, ya podemos decir que es importante mencionarlas justamente para ver cómo es que se afecta en la insuficiencia renal, ¿no? Primero tenemos la formación de la orina debido a la filtración a través del capilar glomerular hacia el espacio de Bowman, y luego a través del paso de los túbulos, ¿no?, con la filtración, después lo que es la reabsorción, la secreción y finalmente la excreción. Luego también tenemos lo que es el equilibrio hidroeléctrico, justamente porque se va a recaptar sodio o a veces se va a eliminar potasio. En esta imagen podemos ver, ¿no?, cómo incluso también las proteínas y todo lo que la glucosa, los aminoácidos van a ser reabsorbidos a nivel de túbulo contorneado proximal. También va a regular la homeostasis de la glucosa mediante 3 mecanismos, ¿no? El primero es mediante el gasto metabólico del mismo riñón. El segundo es mediante la gluconeogénesis. A partir de la glutamina se va a formar glucosa. Y también vamos a ver que, bueno, como ya lo mencioné, ¿no?, en el túbulo contorneado proximal se va a reabsorber la glucosa en su totalidad. Luego vamos a ver que también va a generar una regulación del equilibrio entre el ácido y la base, como ya les puso mi compañera, ya que se va a eliminar hidrogeniones y se va a recaptar el bicarbonato. También va a regular la presión arterial mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como podemos ver acá en el gráfico, ¿no? Al captar una disminución de la presión arterial, el aparato yuxtaglomerular a través de sus células yuxtaglomerulares va a liberar lo que es la renina, y va a actuar a nivel del angiotensinógeno para constituir lo que es la angiotensina 1. Y sobre esta va a actuar la enzima convertidora de angiotensina, que va a dar lugar a la angiotensina 2. Y va a tener dos efectos, ¿no? Uno que va a ser en sus receptores AT en las arteriolas para generar vasoconstricción, y el otro que es actuar sobre la glándula suprarrenal para la liberación de la aldosterona, y así a través del de los canales ENAC y RONCA generar la reabsorción del sodio y la excreción del potasio, y también, como sabemos, el sodio siempre va a estar acompañado de agua. También va a estar encargado de la producción de hormonas, o tiene como una función endocrina, ¿no?
en la cual se va a liberar la renina, como ya lo mencionamos, otra que es la eritropoyetina, importante para la eritropoiesis, en la médula espinal, también y el calcitriol, que es el paso de la vitamina D inactiva a la vitamina D activa. Y también, obviamente, vamos a ver lo que es la composición del hueso más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, me parece importante mencionar los componentes del glomérulo y también cómo es que se genera el síndrome nefrotóxico, el síndrome, perdón, nefrótico y el nefrítico. Primero vamos a ver que los componentes del glomérulo, tenemos la matriz mesangial, que está constituida por las células mesangiales, y las barreras de filtración, que va a ser constituida por los capilares fenestrados, es decir, tiene fenestras, agujeros, huecos, como podemos ver en la imagen. También tiene una lámina basal, y seguida de ello vamos a encontrar lo que son los podocitos, ¿no? Que van a tener una carga negativa, y que van a evitar justamente el paso de las proteínas, ya que estas también tienen una carga negativa. Si es que llega a haber una falla a nivel de la matriz mesangial, es decir, de las células mesangiales, estas justamente se encargan de evitar el paso de las células de la sangre, de los vasos sanguíneos, a lo que es la orina, ¿no? Entonces, si es que se genera un daño aquí, se va a generar la eliminación de glóbulos rojos, y por lo tanto se va a presentar hematuria. Además, también va a haber una disminución de lo que es la filtración en el glomérulo, y por lo tanto se va a presentar oliguria, y esto va a retener agua y sodio, que va a provocar hipertensión arterial. Así también va a haber una proteinuria, pero va a ser en un rango no nefrótico, que vamos a ver que es menos de 3.5 gramos por 1.73 metros cuadrados en 24 horas. Y luego también vamos a ver, y bueno, todo esto constituiría lo que es el síndrome nefrítico. Ahora, si es que hay un defecto en la barrera de filtración, vamos a ver que se va a producir o sea, dijimos que los podocitos iban a inhibir justamente el paso de las proteínas, ¿no? Entonces, si es que están dañados, va a haber proteinuria, es decir, presencia de proteínas en orina, en un rango nefrótico, es decir, mayor a 3.5 gramos por 1.73 metros cuadrados en 24 horas. También, como salen proteínas a través de la orina, dentro de ellas se va a encontrar la albúmina, por lo tanto, va a haber menos albúmina en la sangre, generando hipoalbuminemia. Y bueno, esto va a disminuir también la presión oncótica, por lo que se va a producir edema. Y al salir proteínas también pueden salir lo que son las inmunoglobulinas o anticuerpos, y por lo tanto la persona va a ser más propensa a infecciones. Y todo esto va a constituir el síndrome nefrótico. Siguiente, por favor. Bueno, en la insuficiencia renal, ya por fin, vamos a ver que este es un padecimiento, o también se le llama síndrome, ya que está presente en varias enfermedades, en la cual los riñones no cumplen sus funciones, las funciones que hemos mencionado, ¿no? Vamos a ver que las causas, así en general, van a ser nefropatías, enfermedades sistémicas, o también defectos del tracto urinario. Y la clasificación lo vamos a clasificar entre aguda y crónica. Aunque crónica, vamos a ver más adelante que este término a veces está un poquito raro. Siguiente, por favor. Bien, ahora la insuficiencia renal aguda va a ser el síndrome en el cual se va a generar un descenso brusco de las funciones del riñón, ¿no? En este caso, lo bueno es que es reversible si es que se quitan las condiciones desfavorables. Ahora, esto se va a caracterizar por una menor tasa de filtración glomerular. Tenemos que saber que va de 100 a 120. Y bueno, esto va a generar azoemia, eso quiere decir la acumulación de compuestos nitrogenados en la sangre. Y también oliguria, es decir, menos de 400 mililitros al día. En cuanto a la etiología o las causas, esta se va a dividir en tres: en prerrenal, intrarrenal y posrenal. Y esto va a ser importante tanto para el diagnóstico como para el tratamiento que se vaya a dar al paciente. En el caso de la prerrenal, no se va a ver afectada la integridad del riñón, sino que más bien se va a ver afectado, por ejemplo, el volumen de sangre que llega a él, como lo vamos a ver en un momento. En el caso de la etiología intrarrenal, sí se va a ver afectada la integridad del riñón, y por lo tanto se van a ver afectadas estructuras como, por ejemplo, los glomérulos, los vasos, los túbulos, y también el intersticio. Y en el de etiología posrenal,
va a ser después de que ya se haya dado la filtración y todo, en este caso a nivel de los uréteres, a nivel de la vejiga y también de la uretra. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la insuficiencia renal aguda, prerrenal, va a constituir el 55% de todos los casos de la insuficiencia renal aguda. Entonces, es la que tiene mayor cantidad. Vamos a ver también que, o sea, esto va a estar generado por una hipovolemia, es decir, una menor cantidad de llegada de sangre al riñón. Tenemos que saber que el gasto cardíaco es del 25%, y bueno, si es que baja un poco, podría ser autorregulado por el mismo riñón, gracias al sistema renina-angiotensina-aldosterona, puede ser también por la vasoconstricción de la arteria eferente, y justamente para retener o para que se dé una adecuada tasa de filtración glomerular. Sin embargo, si es que esto se ve rebasado, en este momento es cuando se va a dar la insuficiencia renal aguda. En este caso, a nivel prerrenal, se divide en dos, hipovolemia y alteración hemodinámica renal. La hipovolemia, que va a estar generada por hemorragia, puede ser por pérdida de líquidos a nivel gastrointestinal, como por ejemplo vómitos o también diarreas severas, a nivel de los riñones, mediante la liberación excesiva de agua, y también puede ser por hipoproteinemia, como ya lo mencionamos, y una menor ingesta de agua. Ahora, en la alteración hemodinámica renal, vamos a ver que puede ser por la disminución del gasto cardíaco, que puede estar generado por defectos en las estructuras como las válvulas, el miocardio, el pericardio. También puede ser generado por la hipertensión pulmonar y por una disminución del retorno venoso. Ahora, también vamos a ver que puede generarse una vasodilatación generalizada, en la cual, la cual puede ser causada por una sepsis, que es como una reacción del cuerpo exagerada a una infección, o también por antihipertensivos. También puede darse por la inhibición de las respuestas autorreguladoras, ¿no? Dijimos que el riñón va a tratar de mantener esa tasa de filtración glomerular y va a autorregularse. Sin embargo, se pueden brindar medicamentos que van a hacer que esto, no sea posible. Entonces, vamos a encontrar ahí a los AINES, aunque al menos en el PORT decía que los AINES no van a generar hipovolemia o insuficiencia renal aguda en las personas sanas, ¿no? Sino que más bien en aquellas que tienen algún problema o un compromiso del riñón. Los AINES, que van a inhibir la COX y por lo tanto las prostaglandinas, los IECAS, como ya vimos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y los inhibidores de los receptores de la aldosterona también. Y bueno, también hay algo que se llama síndrome hepatorrenal, en el cual se va a ver afectado no solamente, se va a ver afectado primero el corazón y el vaso. Y de esta manera se va a producir una menor cantidad de volumen arterial efectivo, y lo que va a aumentar o activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también el sistema nervioso simpático, como lo podemos ver en el gráfico, ¿no? Y eso va a generar una vasoconstricción renal, lo cual va a generar una lesión a nivel del riñón. Esto, este síndrome hepatorrenal o esta hepatopatía va a tener dos tipos, ¿no? El tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 va a ser mucho más tratable debido a que, por ejemplo, si es que se hace una... Si hace una, si es que se hace un trasplante de hígado, por ejemplo, entonces el defecto de riñón se va a superar. Sin embargo, en el de tipo 2, a pesar de que se haga un trasplante de riñón, un tratamiento, no va a mejorar, entonces las personas en el 90% van a morir. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a la insuficiencia renal aguda intrarrenal, que va a constituir el 40% de todas las insuficiencias renales agudas, es la segunda más frecuente. Y aquí vamos a ver que se van a dañar justamente las estructuras que le pertenecen al riñón, como por ejemplo la obstrucción renovascular, que puede deberse a una obstrucción en una arteria renal debido a aterosclerosis, por ejemplo, o también en la vena renal debido a un trombo. También vamos a ver que va a haber obstrucción intratubular, que puede ser endógena o exógena. Endógena debido al ácido úrico o también a la hemoglobinuria o mioglobinuria, que son productos de la rhabdomiólisis, es decir, de la destrucción, en este caso del músculo. Y
exógeno, que puede ser el aciclovir, bueno, el aciclovir, que es un antivírico, el ganciclovir, que también es un inhibidor de ADN vírico, y el metotrexato, que se utiliza en casos de cáncer. Todos estos medicamentos también se han visto relacionados con obstrucción a nivel de los túbulos. En cuanto a las enfermedades de glomérulos o vasos, vamos a tener a las glomerulonefritis, como la glomerulonefritis postestreptocócica, en donde se va a ver afectado justamente, y por eso expliqué lo del síndrome nefrítico, ¿no? Aquí va a pasar justamente ello, o vasculitis, que son el depósito de inmunocomplejos, en especial inmunoglobulina A, como la nefropatía inmunoglobulina A. También se ha visto afectada con enfermedades sistémicas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, y también el SID, y también en las personas embarazadas con preeclampsia. Luego tenemos la nefritis intersticial. Esto se puede deber a procesos alérgicos por antibióticos o AINES, también a infecciones como la pielonefritis. En este caso sabemos que hay cistitis y pielonefritis, ¿no? La pielonefritis es ya cuando el microorganismo ha ido ascendiendo, como por ejemplo la Escherichia coli uropatógena, ¿no? Que puede llegar a justamente dañar el intersticio del riñón. Luego también por infiltración del linfoma y la inflamación del síndrome de Sjögren, que, bueno, el síndrome de Sjögren puede afectar a lo que es la mucosa de los ojos y de la boca, generando sequedad en ellos, pero también se caracteriza por ser un cuadro inflamatorio sistémico. Entonces, en este caso, uno de los órganos que se va a ver afectado también es el riñón. Ahora, dentro de todo ello está lo que es la necrosis tubular aguda. Hay unos libros que lo separan y otros que no. En este caso yo me basé en Harrison y también en el PORT. Y bueno, en el PORT nos mencionan que la necrosis tubular aguda constituye el 90% de los casos de insuficiencia renal aguda intracranial. Entonces, se puede ser, ¿no?, por isquemia, por infección, por toxinas. Estas pueden ser endógenas, justamente por el proceso de rhabdomiólisis que ya comenté, la hemólisis también, y exógenas, y se ha visto relacionado con lo que es el material de contraste utilizado en exámenes de imagen, también inhibidores de la calcinurina, y en antibióticos, los más conocidos que son los aminoglucósidos, y también en antimicóticos, es decir, contra hongos, ¿no? Y también en sustancias que se utilizan en las quimioterapias. Ahora, ¿en qué consiste esta necrosis tubular aguda? Bueno, aquí vemos una imagen en la parte de arriba, ¿no?, en la que justamente se va a ver una lesión tubular, y bueno, se puede generar una obstrucción, como vemos ahí, pero lo más importante es que va a haber un regreso o fuga de lo que es lo que ya se había filtrado. Entonces, esto va a inhibir, o va a disminuir, mejor dicho, la tasa de filtración glomerular también. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la insuficiencia renal aguda o de etiología postrenal, va a constituir el 5% de todas las insuficiencias renales agudas. En este caso, como ya habíamos mencionado, ¿no?, se va a dar un defecto después de la filtración del riñón, en este caso a nivel del uréter, de la vejiga o también de la uretra. En el caso de los uréteres se pueden encontrar cálculos, incluso en la pelvis renal, como se comentó en clase, ¿no? Estos cálculos que son depósitos de calcio, sales de calcio, donde se va a resaltar el oxalato y el fosfato. También se pueden formar coágulos, también pueden generarse tumores que compriman los uréteres, o sea, cáncer está relacionado, y también una compresión externa, como por ejemplo los mismos tumores o también el embarazo. En caso del cuello de la vejiga, puede generarse una vejiga neurógena, que también ya se explicó, y que en este caso va a inhibir o va a disminuir justamente la eliminación de la orina, y en este caso va a generar una presión como que retrógrada, ¿no? Y también en el mismo caso en los cálculos, en los coágulos y también en el cáncer, ¿no? Esto va a generar va a generar que aumente la presión hidrostática a nivel de los uréteres, o sea, primero de la vejiga, luego del uréter, y luego esto va a llegar al riñón, ¿no?, en donde va a generar un aumento de la presión hidrostática también a nivel de la cápsula. Entonces, esto va a inhibir también la tasa de filtración glomerular. Y en la uretra vamos a tener que puede generarse una estenosis, y también puede que se genere un nacimiento de un niño con válvulas, ¿no? Esto creo que es la imagen que puse aquí, en la cual
va a haber, el niño va a nacer con válvulas y eso también va a producir que no se libere la orina de manera correcta. Siguiente, por favor. Ya, ahora bien, entrando a lo que es nefropatía crónica, y es cierto que el tema es insuficiencia renal crónica, sin embargo, en los libros que encontré, eh, se suele utilizar la palabra nefropatía crónica como algo más general, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué insuficiencia renal no. En cuanto a la nefropatía crónica, entonces sus características generales va a ser el resultado de la pérdida de las nefronas. Esta es una pérdida progresiva y por lo tanto se va a generar el daño renal progresivo. Y a diferencia de la insuficiencia renal aguda, esta no va a ser reversible. Esta es irreversible porque va a haber una muerte de las nefronas. Además, otra característica es que se da en un tiempo igual o mayor a 3 meses. Y la tasa de filtración glomerular es menor a 60 mililitros por minuto en 1.73 metros cuadrados. Bueno, en cuanto a la clasificación es importante tener esto en cuenta porque sabemos así cómo está yendo el paciente, ¿no? Se va a dividir según el National Kidney Foundation en 5 estadios, ¿no? El primero que va a ser menos de entre 60 y 90 mililitros por minuto en 1.73 metros cuadrados, y así es como va a ir descendiendo la tasa de filtración glomerular, ¿no? Hasta llegar al 5, en donde ya va a haber un fallo renal, y es aquí justamente en donde los libros mencionan que aquí recién se puede denominar insuficiencia renal crónica, es decir, cuando hay menos de 15 mililitros por minuto en 1.73 metros cuadrados, o cuando es necesaria la diálisis o incluso el trasplante de riñón. Acompañando a esta clasificación es importante tener en cuenta lo que son los niveles de creatinina, ¿no? Y los niveles de albúmina también. Para ello es importante que la tasa de filtración glomerular sea obtenida a través de la fórmula de Krakow-Gold o también MDRD. En este caso tenemos la de Krakow-Gold, en donde son importantes datos como la edad de la persona, el peso y también la cantidad de creatinina, ¿no? Si es que obviamente es mujer, lo vamos a multiplicar por 0.85. Ahora, otros indicadores como la globulina, la albúmina y el sedimento también son importantes. Si es que estamos con globulina, entonces, que tiene bajo peso molecular, más que nada nos vamos a orientar por lo que es la insuficiencia renal aguda. Sin embargo, si es que ya estamos hablando de albúmina en una tira reactiva, entonces ahí podríamos orientarnos más por lo que es una nefropatía crónica. Siguiente, por favor. Ya. Luego tenemos la epidemiología, que bueno, este es un problema que afecta a todas las edades, va a afectar también a a los dos sexos, perdón, y eso quiere decir que va a ser un problema mundial, ¿no? La prevalencia y la incidencia incluso también están aumentando. Tenemos que saber que la prevalencia en el Perú, en un estudio de 2002 a 2015 aproximadamente, fue de 16%, mientras que en el mundo se dice que hay entre 11 a 13% de personas que la padecen. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener la edad, eso quiere decir que va a aumentar con la edad y mucho más cuando la persona tiene más de 60 años, justamente porque se añaden comorbilidades. También por las infecciones sistémicas, las infecciones urinarias, las litiasis, las enfermedades obstructivas del tracto urinario, toxicidad por fármacos, el nivel socioeconómico bajo también se está relacionado con una alta mortalidad, las minorías raciales y también otras comorbilidades como la obesidad, dislipidemia, y también el tabaquismo, ¿no? Que ya es algo propio de cada persona, decisiones de cada persona. Antecedentes familiares, es decir, hay un componente hereditario importante, y también enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, que ya lo mencionamos, pero también se ha visto relacionado con el VIH. Enfermedad cardiovascular, trasplante renal, también, por ejemplo, empezó al nacer, pero los más importantes y los más resaltantes van a ser la hipertensión arterial y la diabetes. Siguiente, por favor. Bien, vamos a tener manifestaciones clínicas a nivel de varios sistemas, va a haber una gama de manifestaciones clínicas, y bueno, las vamos a presentar a continuación. Primero vamos a ver que va a haber un aumento de los desechos nitrogenados a nivel de la sangre. La urea en la sangre normalmente es de 20 miligramos por decilitro, sin embargo, en la nefropatía crónica se puede llegar incluso hasta los 800 miligramos por decilitro.
Ahora, es importante tener en cuenta la diferencia entre uremia y hiperazoemia, ¿no? La hiperazoemia se asocia con un aumento de los desechos nitrogenados en la sangre. Sin embargo, la uremia se le agrega lo que son los síntomas y signos de esta hiperazoemia. Ahora, en los trastornos de líquidos y ácido básico, vamos a ver que hay una pérdida de la regulación en la excreción de sodio, justamente porque todo esto se está quedando. También sabemos que el potasio va a ser mayormente regulado por el riñón, aunque también una menor parte por lo que es el tracto gastrointestinal, pero mayormente por el riñón, ¿no? Entonces va a haber una hiperpotasemia, pero solamente cuando se desarrolla en estadios avanzados. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que había leído era que estas nefronas se van a empezar a perder, ¿no? Entonces, las que quedan vivas, entonces van a como que apropiarse de las funciones de las otras, para mantener un equilibrio. Entonces, esto va a producir también el equilibrio del potasio, ¿no? Pero va a llegar un punto en el cual ya sea imposible, y en este caso es cuando hay 5 a 10 mililitros por minuto en 1,73 metros cuadrados de filtración, de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces esto ya es muy avanzado. También podría generarse hiperpotasemia, pero por otras causas, ¿no? Como por ejemplo que el paciente no esté cumpliendo con la dieta que se le ha establecido. También puede ser porque está consumiendo medicamentos que tengan potasio. Y bueno, también va a haber una pérdida de la regulación del pH sanguíneo, justamente porque vemos que el riñón está encargado de la liberación de hidrógeno, de hidrogeniones y de la recaptación del bicarbonato. Ahora, los trastornos del metabolismo de calcio y fósforo. Y bueno, aquí lo vamos a explicar. Vamos a ver que va a haber una disminución de la excreción del fósforo esto va a aumentar los niveles de fósforo en la sangre. Y tenemos que saber, ¿no?, que cuando hay un aumento de fósforo va a haber una disminución de calcio en el caso de la regulación a nivel del riñón. Entonces va a haber una disminución de calcio en sangre. Esto va a estimular a la liberación de la paratormona y bueno, por lo tanto este va a estimular a los osteoclastos para que generen la resorción ósea y se estimule la liberación de calcio para aumentar los niveles de calcio en sangre. Ahora, también el riñón es encargado de la síntesis de calcitriol, y como este se va a ver afectado, entonces también se va a ver afectado la PTH del calcio, ¿no? Lo que hace el calcitriol, al menos con la PTH, es disminuirla, pero en estos casos, como está disminuido, entonces la PTH va a aumentar. Y esto va a generar hipoparatiroidismo secundario, justamente todo lo que ya hemos mencionado. Y es común verlo, ¿no?, en estos pacientes también. Bueno, esto va a generar osteodistrografía de recambio óseo, que puede ser de dos tipos, alto y bajo. En el alto, en donde se va a producir un aumento de la resorción y también de la formación de huesos, solo que va a predominar la resorción ósea. Entonces, esto también puede conllevar a una osteitis fibrosa quística, en la cual va a haber una fibrosis a nivel de la médula espinal. Y el bajo, en el cual va a haber como una composición o una formación de hueso lenta. Entonces esto puede conducir a dos cosas, ¿no?, a la osteomalacia y a la osteodistrofia adinámica, que es mucho más frecuente en los pacientes que tienen diabetes. Siguiente, por favor. Otras manifestaciones clínicas van a ser los trastornos hematológicos, como por ejemplo la anemia, ¿no? Esta va a ser una de las alteraciones más profundas de la nefropatía crónica, en la cual vamos a ver que obviamente vamos a tener una disminución de menos de 12 gramos por decilitro de hemoglobina en el caso de la mujer y menos de 13,5 gramos por decilitro en el caso del hombre. Y vamos a ver que como el riñón era importante para la formación de la eritropoyetina y esta va a estar disminuida, entonces no se va a estimular tampoco a la formación de la eritropoiesis, ¿no?, en este caso de los glóbulos rojos, y por lo tanto va a llegar menos oxígeno al miocardio, y esto podría producir angina de pecho. Y luego también vamos a ver que va a haber una menor viscosidad de la sangre, y esto para compensarlo se va a aumentar la frecuencia cardíaca. Ahora, también se van a presentar coagulopatías, y bueno, es importante mencionar que el número de plaquetas va a estar normal, solamente que lo que va a estar defectuoso va a ser su función. Y esto está muy relacionado con lo que es la uremia, ya que se vio que cuando se realizaba la diálisis, estas funciones disminuían, ¿no? Esta como que se regulaba.
Bueno, esto puede generar epistaxis, hemorragia, sangrado gastrointestinal y equimosis. Dentro de los trastornos cardiovasculares vamos a tener a la hipertensión, que es una manifestación temprana de la nefropatía crónica y que va a ser dado debido al aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, a un aumento del volumen vascular, a un aumento también de la resistencia vascular periférica, ¿no? Para dar algunos ejemplos. Y también la cardiopatía, en donde va a haber una disfunción ventricular izquierda, debido a que puede haber una disminución en la eyección ventricular, en este caso el ventrículo izquierdo, donde puede haber un deficiente llenado del ventrículo, en donde también puede haber una hipertrofia del músculo, ¿no? Y también esto puede terminar o culminar en una insuficiencia cardíaca. Otras manifestaciones clínicas son los trastornos gastrointestinales. Dentro de ellos vamos a encontrar la anorexia, las náuseas y los vómitos, ¿no? En este caso las náuseas se van a presentar más que nada en las mañanas. Y bueno, esto va a ser porque la urea a nivel de la flora intestinal se va a convertir en amoníaco y eso le va a dar a la persona un sabor metálico, ¿no? Y esto obviamente no va a ayudar nada en que quiera ingerir alimentos, por eso también la anorexia. Esto puede mejorar, se ha visto que puede mejorar mediante, por ejemplo, que la persona no consuma mucha proteína en la dieta, mejora aún más con la diálisis y mejora totalmente si es que se realiza un trasplante de riñón. Dentro de los trastornos neuromusculares que se pueden generar, bueno, se va a ver afectado el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico vamos a ver que se va a ver afectada la función sensitiva y motora de las extremidades, especialmente de las inferiores, y también se va a dar el síndrome de piernas inquietas, ¿no? En donde el paciente va a tener como un cosquilleo, hormigueo en los miembros inferiores y por lo tanto para calmar esto va a mover las piernas. En la encefalopatía urémica, que esto ya es a nivel del sistema nervioso central, no se conoce muy bien su fisiopatología, sin embargo, se sabe que principalmente en los estadios iniciales se va a generar asterixis, que es justamente lo que vemos en la figura que vemos en pantalla, ¿no? Se le hace al paciente extender el brazo y vamos a ver que hay una disminución del tono muscular en la mano o en los dedos. Y bueno, cuando se estimula los dedos, estos van a tener una dorsiflexión exagerada. Bueno, luego vamos a tener defectos en la alerta y la vigilia, también en la memoria y en la atención, y en los estadios a pretérmino, delirio y convulsiones, y ya finalmente el coma. Dentro de también se van a ver afectadas las funciones inmunitarias, ¿no? Como por ejemplo la inflamación, también la inmunidad humoral y celular, como por ejemplo vamos a ver que va a haber una disminución de la función de los fagocitos y también una disminución de los granulocitos. También la diálisis va a ser un factor de riesgo en estos casos, ya que puede por ahí entrar un microorganismo y bueno, afectar al paciente. Y también el diagnóstico se va a dificultar, ya que estos pacientes a veces no suelen tener fiebre. Siguiente, por favor. Y bueno, esas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta para sus compañeras? ¿Qué es la alcalosis metabólica poshipercápnica? Valeria. No estoy seguro, doctor. Post-hipercátmica. Siento que lo he leído, pero no me acuerdo, doctor. ¿Cómo es la gasometría de un EPOC? ¿Cómo está su PCO2 y cómo está su bicarbonato? El PCO2 está aumentado ¿Y el y el bicarbonato? bicarbonato está disminuido por el mismo hecho de la obstrucción.
por la obstrucción. El bicarbonato se elimina por vía pulmonar. No. Esto se regula por medio del sistema renal. ¿Y qué hace Sí, el se riñón elimina cuando por se ahí. eleva el PCO2? Reabsorbe, entonces tiende a aumentar. Sí, es la regulación. Lo siento, doctor. Ya. Ambos se tienen que mover siempre en el mismo sentido. Si se mueven en sentidos opuestos, tenemos trastornos ácido-base mixtos. Ya. Entonces, este paciente se comporta como un acidótico respiratorio. ¿Qué más? Crónico. Porque los trastornos ácido-base respiratorios son agudos o crónicos. Este es un acidótico respiratorio crónico. Así vive el EPOC. Supongamos que acá tiene 50 de CO2, acá tendrá pues sus 28 de carbonato. Ahora este paciente le da una neumonía aquí. ¿Qué pasa con el PCO2? Sí, El alveolo se llenó de pus. sí, en aumento, doctor. Aumenta más. Entonces, Ajá. el PCO2 se va a 100. Pasan los días y el bicarbonato, ¿qué pasaría con el bicarbonato? Ya no va a poder reabsorberse como debería. O ¿Por sea, qué ya no no? va a poder regularse. Sí, aumenta. Aumenta más. Entonces, acá 38 se va. Esto, claro, esta es la compensación renal. Esto es algo agudo. Pasan los días y el riñón trata de compensar esto, pero este paciente con 100 milímetros de mercurio de CO2 se va a ir deprimiendo su nivel de conciencia y por ende va a estar en coma. Y entonces pasa a UCI. Y en UCI lo colocan para, ¿qué cosa hacemos para poder bajar este CO2? Oxigenación. No, No. no. Ah, El oxigenar, el aumentar la presión de oxígeno, la presión alveolar de oxígeno no te va a disminuir la presión arterial de CO2. ¿Cómo se maneja el CO2? ¿se puede administrar bicarbonato? No, va a No. empeorar el cuadro. ¿Cómo se maneja el CO2? ¿Qué tendríamos que hacer con el CO2 acá? Disminuirlo. Ya, ¿y cómo hacemos, cómo harías tú para disminuir tu CO2? En sí es con la respiración, pero Ya, pero más que la hiperventilación. respiración, ¿cómo se llama el proceso muscular, de la caja muscular? Y esto se los he dicho yo en la teoría. Hiperventilación. Exacto. ¿Y cómo hiperventilo a un paciente en UCI? Pero eso ya había dicho. Ventilación mecánica. Con broncodilatadores. Ventilación mecánica. Ventilación mecánica. Entra ventilación mecánica. Lo ponemos en parálisis muscular para que él no haga ningún esfuerzo respiratorio y nosotros le fijamos la frecuencia respiratoria con el ventilador. Y entonces nuestros amigos intensivistas a veces se les pasa la mano y se llevan el CO2, dicen vamos a llevarlo hasta 40, que es lo normal. La pregunta es, el bicarbonato, esto lo bajo rapidito yo, a 40. ¿El bicarbonato bajará a la misma velocidad? ¿Sí o no? No, profesor. Claro, no baja. Eso Va tiene a que seguir reabsorber. elevado. Va a seguir, vamos a ponerle acá 36. Va a seguir elevado. Entonces, ahora yo tengo un PCO2 dentro de lo normal y un bicarbonato elevado. ¿Qué tengo aquí desde el punto de vista gasométrico? Alcalosis. ¿De Alcalosis. qué tipo?
Metabólica. Metabólica, porque hay aumento de bicarbonato. Alcalosis metabólica. Pero esta alcalosis metabólica se produce en un paciente que antes era Así tenía sentido. hipercápnico. Antes era hipercápnico, ahora es poshipercápnico porque ya no tiene el CO2 elevado. Entonces, esta es la alcalosis metabólica poshipercápnica. Es iatrogénica. Y la producen los intensivistas cuando hiperventilan con ventilación mecánica a un paciente que era acidótico respiratorio crónico. Se vuelan el CO2, pero el bicarbonato sigue elevado. Obviamente que este bicarbonato va a ir bajando, pero va a demorar. Y si nosotros, por ejemplo, mejoramos la oxigenación de este paciente, bajamos el CO2 y queremos extubarlo, queremos sacarlo del ventilador mecánico, no lo vamos a poder hacer. Porque ¿cuál es el efecto de la alcalosis metabólica sobre el centro respiratorio? Hipoventilación. Exacto. Disminuye los impulsos, disminuye la frecuencia respiratoria. Y si un paciente disminuye la frecuencia respiratoria, ¿qué va a pasar si lo sacamos del ventilador mecánico? Ya no va a poder respirar. Se muere, ¿no es cierto? Tu calaverita acá. Se muere. Entonces, es importante reconocer estas cosas. De repente alguno de ustedes se dedica años a la medicina intensiva. Cuando tengan un paciente que es acidótico respiratorio crónico, un EPOC, un paciente que tiene una enfermedad neuromuscular degenerativa, todo aquel que tiene un hipotiroideo, por ejemplo, ¿no? un síndrome de la apnea del sueño descompensada, que tiene una acidosis respiratoria aguda sobre crónico, porque ya tenía retención de CO2, entonces tengan cuidado, no se puede hiperventilar hasta normalizar el CO2 porque el bicarbonato se va a quedar elevado. Y esto va a originar un tipo de alcalosis metabólica llamada alcalosis metabólica posthipercápnica. La alcalosis metabólica, todo el mundo estudia acidosis metabólica, todo el mundo estudia cetoacidosis diabética, acidosis láctica, ¿no? Y se olvidan de la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica es muy importante. Este es un ejemplo nada más de alcalosis metabólica, pero esta no es la más frecuente. ¿Cuál era la más frecuente, Valeria? Era por vómitos, no, qué sé ahora. Alcalosis metabólica por... Se me fue, doctor. Se te están yendo los puntos también de la exposición, así que acuérdate. Alcalosis metabólica por... Está bien, vómitos, ¿qué más? Por pérdidas. Alcalosis metabólica por contracción de volumen. Porque la alcalosis metabólica tiene dos tipos, alcalosis metabólica salino sensible y salino resistente. La salino sensible es la que se ocasiona por contracción de volumen circulante. Esto concentra el bicarbonato. ¿Ya? Esto concentra el bicarbonato. Entonces, lo que tenemos nosotros es, si el paciente tiene pérdidas, entonces esto se recupera con suero salino, o sea, cloruro de sodio al 0,9%, que dicho sea de paso es ácido también. Entonces, estas son las salinosensibles, las alcalosis metabólicas que se producen por pérdidas. Pero las salinoresistentes, aquellas en las que no hay pérdida, no responden a cloruro de sodio, por ejemplo, un hiperaldosteronismo primario, ¿no? Un exceso de corticoides, ocasionan alcalosis metabólica salino-resistente, ¿no? Usualmente van con hipocalemia y con hipertensión arterial. Bien, chicos. Entonces, eso sería todo. ¿Van a proyectar algo más, chicas? Sí, doctor, el quizzes. Ya, rapidito, entonces, rapidito, chicos, por favor. Únanse, por favor.
Doctor, una consulta mientras van entrando. Y ¿Cuándo se va a publicar la evaluación continua 3? en su momento, todavía no terminamos con todas las notas de evaluación continua 3. Falta bastante todavía. Bueno, chicos, solo hay 13. No sé si... ¿Puedes subir para ver el código, por favor? Gracias. Ahí. No, igual mandé el link ahí en el chat, por si acaso. Bianca, 11:04 comenzamos, creo. A ver, comencemos, chicos.
¿Ya le acabaron, chicos? Doctor, creo que falta un minuto. Es hasta que acabe este seminario. Yo lo puedo culminar. Ah, ya lo puedes. Ya. Sí, mejor acábalo. Ya. Y bueno, esos serían los 5 primeros. Ya, doctor. Ya acabamos. Ya, chicos, se pueden retirar. Por si acaso. No, Hasta luego, gracias, doctor. doctor. Claro, gracias.